Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
queridos hermanos, uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y recordamos también que hoy estos grandes santos, Santa Ángela de Merici, la recordamos virgen, y también recordamos y rezamos por las teresianas, las hermanas, porque el fundador San Enrique de Ossó también lo recordamos hoy. Que nos protejan, que nos bendigan, que envíen aquellas gracias especiales, sobre todo sobre esta congregación que ha trabajado y sigue trabajando con tanto empeño por nuestro país. Que verdaderamente las hermanitas tengan muchas y muchas vocaciones, que reciban esa gracia de Dios por intercesión de San Enrique de Ossó. Y al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y así perfeccionado para siempre a los que santifican. El Espíritu Santo atestigua todo esto, después de haber anunciado:
Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y así los pecados están perdonados. Ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar. Y sentándose en ella, enseñaba. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es en parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes.
y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta parábola. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Y aquí ya nos está presentando enseguida, ¿verdad? Marcos, ¿se acuerdan que anteriormente nos estaba llamando un Jesús que va caminando, que va llamando a sus discípulos? Pero ahora nos está diciendo, en este seguimiento del discipulado, hay cuase, va ella guabajiname, va ella pa la perecola peneñe lleva. Ese corazón está abierto a escuchar la palabra de Dios. Ese corazón que ustedes tienen está verdaderamente disponible a la propuesta del Señor. Eso es lo que nos quiere enseñar en síntesis, ¿verdad? Esta parábola del sembrador. Fíjense que hay una introducción maravillosa antes de comenzar y decirnos justamente lo de que Jesús sale, Jesús camina, el halaj que ya conocemos, Jesús que insiste entonces en la construcción del reino de Dios, porque ya está cerca, dice, está aquí, está a mano de ustedes. El reino de Dios, el reino de la esperanza, el reino de la realización del hombre. Pero entonces, primero nos presenta y nos dice que hay una gran multitud, como siempre. Un Jesús que estira a la gente. Cucaure Isha. Entero de Tebas en Dulces, ¿por qué? Porque ñande yaroñe eponaje y pona. Va directo al grano. Ella es la dermatóloga. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano. Y es eso lo que el Señor hoy nos está proponiendo. Y nos hace esta pregunta, a ver, ¿qué clase de terreno nosotros somos? ¿Qué corazón tenemos nosotros? Un corazón que es muy superficial, que está como al costado del camino, donde se pierde todo, donde prácticamente es imposible porque ya enseguida esa semilla lanzada es comida por el pajarito, por las preocupaciones del mundo, ¿verdad? O ese segundo terreno que cae ahí entre las piedras. Ciertamente dice que crece un poquitito, ¿verdad? Porque hay un poco, pero al no ser profundo, al no tener posibilidad de que las raíces vayan hasta lo profundo. ¿Por qué? Porque es un terreno rocoso, imposible de entrar. Somos duros ante la propuesta del Señor. O estamos en este terreno que es un terreno donde hay muchos espinos. Entonces estamos sofocados por las cosas del mundo. Estamos sofocados por tantas cosas que suceden alrededor nuestro. Y por lo tanto va a ser imposible, ¿verdad?, para nosotros, queridos hermanos, comprometernos seriamente. ¿Por qué? ¿Y por qué es luego imposible? Porque lo otro nos está ahogando y nos está dejando con la imposibilidad entonces de hacer crecer esta propuesta del Señor. Estas son las tres clases de terrenos que se nos presentan de una forma hasta yo diría así negativa, o por lo menos con dificultades. Si tenemos esta clase de terreno, entonces vamos a encontrarnos con serias dificultades, porque dicatumo hay la geñoy pe ñande ñe awi vea lleva pe ñande yara ñe. Pero hay una cuarta posibilidad, y justamente nos está diciendo que aquí otra cayó, ¿verdad? En buena tierra. Cayó en buena tierra. Y la buena tierra, queridos hermanos, es la predisposición del corazón del hombre. Cada uno de nosotros que tenemos esa buena predisposición para hacer crecer el reino de los cielos. Y por lo tanto, entonces, dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, 60 o el 100 por uno. Es una riqueza
muy grande, ¿verdad? Es una riqueza que hoy el Señor nos vuelve a proponer. Es esa riqueza que viene de Dios mismo y nos dice, bueno, pero va a depender de ustedes. En la medida en que ustedes se esfuerzan, en la medida en que ustedes se comprometen, en la medida en que ustedes entienden la propuesta del reino de los cielos, ciertamente que lo harán crecer. Y termino simplemente, porque aquí la segunda parte de esta parábola, viene la explicación, ¿verdad? Viene la explicación. Incluso se nos presenta un grupo que no quiere saber nada, ¿verdad? Un grupo que rechaza esta posibilidad del reino de los cielos. Y por eso es que Jesús es muy fuerte, ¿verdad? Y dice, a ustedes se les habla con parábolas, justamente para que ellos no entiendan. Parece que es como un encerrarse. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el Señor no viene para que todos se conviertan? Porque dice justamente para que no se conviertan y después al final de cuentas crean, dice, ¿verdad? Pero esta es una forma de decir ante este grupo, la comunidad ad extra que decía sobre todo San Juan, nos da a entender que si no hay una predisposición, si no hay un corazón que quiere crecer y que quiera comprometerse, va a ser imposible que esa semilla pueda crecer. Siempre vamos a estar entre estas tres posibilidades primeras, o en un camino en donde prácticamente es imposible que crezca porque el pajarito lo come, o en esta otra posibilidad de que seamos duros como esa roca que no se deja perforar, no entra el mensaje de Dios, o si no porque estamos en la nuestra, nos sofocan nuestras preocupaciones. Tenemos otros intereses que a nosotros nos parecen que son más importantes que hacer crecer la presencia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia familia y en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga sembrando las semillas del reino en medio de todas las realidades sociales, económicas y políticas, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que preparen los terrenos, para que la palabra de Dios crezca y dé muchos frutos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean ejemplos de vida como ciudadanos y respondan a los intereses de la patria, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la gracia de la salud y estén reconfortados por la palabra de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los jóvenes, para que fomenten la fraternidad y valoren los esfuerzos de sus padres, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que trabajemos por el anuncio de la buena nueva, con espíritu altruista, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será.
Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo, y se entrega al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos
perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, después de haber cenado, sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa, con nuestro arzobispo, y ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita, Deca, Acupé y auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con esa fe y con ese gran deseo de imitar siempre las virtudes que el Señor nos ha dejado con su ejemplo de vida, y también de estos santos a quienes hoy recordamos, pidamos con la oración que Él nos enseñó que venga su reino entre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos y le pedimos aquella gracia que necesitamos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y muchas felicidades para nuestras hermanas teresianas en este día tan especial en que recordamos también a el santo fundador de ellos, Enrique de Osón. Que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza. Cristo contigo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.